mientras manejaba con habilidad, mi papá mencionó que preferiría que tu mamá todavía no hubiera vuelto a casa. Con suavidad, su mano segura y firme rozó la palanca, como acostumbraba a hacer con todo lo que valoraba. El auto avanzaba por la autopista casi vacía, con el ruido de los neumáticos mezclándose con una suave brisa que entraba por la ventana entreabierta. ¿Cuál es la razón de tu desacuerdo con la presencia de mi madre, papá? Estoy organizando una sorpresa especial para ella, ya que mañana es su cumpleaños, y deseo anticiparme para hacerle una sorpresa. En ese momento, no tenía ni idea de lo que me esperaba dentro de la casa. Ni mi padre ni yo nos habíamos imaginado que mi madre estaría realizando esa acción. Contemplé la pequeña bolsa que descansaba en el asiento trasero, envuelta en un papel de un rojo intenso. Comencé a mover mis dedos por mera curiosidad, pero antes de alcanzarla, su mano se deslizó rápidamente sobre la mía, impidiendo mi avance. De forma pícara, contestó que eso era algo que solo su madre tenía el privilegio de ver. Enseguida, una amplia sonrisa iluminó mi cara al entender lo que podría contener esa pequeña bolsa. Entre risas, consulté a mi padre si encajaba. Me dedicó una mirada cómplice, manteniendo su misterio. Su mirada brillante despertó mi curiosidad. Manifestó con cariño que el regalo tenía un gran valor sentimental. Hace tiempo que anhelo realizar esta acción. Durante varios meses he estado ahorrando dinero para poder disfrutar de unas vacaciones exclusivas con mi mamá, sin la presencia de nadie más. Por ello, mi intención es sorprenderlo hoy con algo nuevo. Entiendo, padre. Por eso, con una expresión traviesa, le dije que le haría un obsequio para festejar antes de que se fuera. Presencié cómo mi padre se sonrojó y le tranquilicé diciéndole que no era motivo de inquietud, ya que era algo habitual. Tengo en mente que, al igual que tú, estoy en matrimonio y de vez en cuando mi esposo también me impresiona con algún regalo similar. Entiendo, mi querida hija, pero me cuesta trabajo hablar contigo acerca de estos asuntos. Aunque eres una mujer adulta y confiada, sigues siendo la persona más importante en mi vida. Entre risas, le di las gracias a mi papá y le aseguré que siempre lo veré como mi héroe. En el interior del auto, se escuchaba el suave ronroneo del motor mientras el cuero emitía un ligero crujido bajo mi asiento, generando un eco continuo. Los últimos destellos de luz solar se filtraban a través del parabrisas, cubriendo todo con una tonalidad dorada y acogedora que parecía resaltar la felicidad de mi padre. Su rostro iluminado por una amplia sonrisa, al dirigirme una mirada de reojo, sus ojos destellaban con un sentimiento que no había visto en él en mucho tiempo. La noticia me tomó por sorpresa y me dejó impactado. Me causó felicidad presenciar cómo mi padre continuaba demostrando esos comportamientos hacia mi madre después de tanto tiempo. Me conmovió mucho su actitud tan tierna. Le manifesté a mi papá lo hermoso que era, sintiendo una combinación especial de orgullo y afecto. Me alegra mucho por ustedes como pareja. Las expresiones de mi padre fueron un rotundo imposible, exactamente lo que necesitábamos. Justo cerca de la casa se estaba llevando a cabo un desfile. Pequeña, ¿serías tan amable de ir abajo a recoger mis cosas? A tu madre le despierta mucha curiosidad y prefiere no presenciar mi llegada con esto. El sonido de la marcha, el eco de los tambores y las trompetas, se mezclaba con el suave roce de mis zapatos en las piedras del camino. Al caer la tarde, el sol comenzaba a descender en el firmamento, generando sombras alargadas en la vecindad. Caminaba con los enseres de mi progenitor sujetados entre mis manos, envueltos en un envoltorio sombrío que producía un ligero sonido al desplazarme. Al llegar a la puerta trasera, ese acceso que solía emplear en mi adolescencia para salir de casa sin ser descubierto, sentí una extraña emoción en el estómago. Experimenté una mezcla de tristeza y desconfianza que me invadió, como si hubiera algo que no encajara correctamente. Con precaución, abrí la puerta y percibí el suave sonido que emitió al moverse, adentrándome en la penumbra del pasillo. Aunque la apariencia era normal, en el ambiente se sentía una energía extraña, casi opresiva, como si el aire supiera que algo estaba mal. Progresé con tranquilidad. El sonido de mis pasos apenas era perceptible debido a lo mullida que era la alfombra, hasta que me acerqué a la sala. En ese instante, noté la voz de mi madre, apenas perceptible, como si temiera ser oída por alguien. Con seguridad, sugirió que sería conveniente marcharse en ese momento, antes de que alguien aparezca de repente, transmitiendo complicidad y seguridad en sus palabras. En ese instante, me quedé congelado y mis dedos se agarraron con fuerza al paquete que llevaba. No obstante, lo que me perturbó fue la respuesta recibida. En ese entorno, se escuchó un eco conocido, una voz inesperada en esa situación. Una combinación de emociones me invadió, sorpresa, irritación y confusión. Pero, aún más preocupante,
¿Cuál era la verdadera intención detrás de todo esto? Retrocedí velozmente unos cuantos pasos, a punto de perder el equilibrio al casi chocar con una pequeña mesa al lado del pasillo. El jarrón que reposaba sobre la mesa se balanceaba de forma inquietante, emitiendo un leve ruido de metal. No obstante, logré confirmarlo en el momento oportuno. Experimentaba el palpitar acelerado de mi corazón. Sentía la urgencia de abandonar el sitio de inmediato, sin ser detectado por ellos. Retrocediendo en mi recorrido, con un nudo en la garganta, me dirigí hacia la puerta principal, mostrando calma, aunque en verdad me encontraba lejos de experimentarla. Al tocar el timbre, sentí como la ansiedad se acumulaba en mi pecho. Al poco rato, la puerta se abrió con un sonido agudo y apareció mi madre. En su rostro se reflejaba una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Al cuestionar a su hija sobre su presencia en ese lugar, trató de sonreír levemente, pero sus ojos delataban otra emoción. Amor, ¿qué ocurre? Recibí la indicación de no quedarme quieto en esa ubicación. Ella apartaba la vista de mis ojos, cuando de pronto, la luz suave del atardecer perfiló su rostro con un tono peculiar, como si la urgencia la hubiera sorprendido de repente. En ese momento, supe con total seguridad que algo no marchaba como debía. Sentí la necesidad de manifestar mis emociones, de confrontarla y transmitirle todo lo que había averiguado. Sin embargo, opté por conservar la serenidad. En breve llegaría mi padre, y aunque experimentaba una gran ira dentro de mí, no deseaba recibirlo en medio de un caos. Siendo la madre que era, no se permitía actuar de manera impulsiva sin estar plenamente convencida, a pesar del sufrimiento que experimentaba. Cuando me reencontré con mi madre, no pude contener la enorme sonrisa que se dibujaba en mi rostro. Miró fugazmente hacia donde yo estaba, mostrando distracción en su rostro, como si tuviera la mente en otro lugar y temiera ser interrumpida. Sentí como si nadie me viera, como si lo que soy no importara en comparación con lo que les preocupa a los demás. Con voz vacilante, anunció que su padre llegaría pronto, tratando de arreglar su cabello con manos temblorosas. Pregunté si estabas ocupado con la esperanza de que revelaras, expresaras remordimiento o proporcionaras alguna justificación. Miré hacia el espejo de la sala, que me había visto crecer, y al ver mi reflejo, frunció el ceño. Antes de proporcionar detalles, me pidió que prestara atención a su rostro en ese instante. Experimenté una leve incomodidad en la cabeza, por lo que opté por tomarme un breve descanso. Tomó una servilleta de la mesa cercana y comenzó a limpiar su rostro, quitando los residuos de labial que se habían esparcido. Luego, con las manos temblorosas, agarró un peine y empezó a peinar su pelo rápidamente, intentando recuperar la armonía que claramente se había perdido hace un buen rato. Al contemplarla, el dolor en mi corazón se incrementó notablemente. ¿De qué manera se lograba simular de esa manera? ¿Cómo podría actuar como si los sucesos no estuvieran teniendo lugar? Aunque tenía la urgencia de expresarme, me era imposible pronunciar ni una sola palabra. Mientras mis ideas se dispersaban, el sonido de la puerta principal se hacía cada vez más evidente. El regreso de mi padre resonó en mi cabeza como una advertencia. ¿Es necesario informar sobre lo que presencié? ¿Es conveniente mantener la calma y esperar hasta tener pruebas concretas? La falta de decisión me abrumaba de tal manera que solo podía buscar a mi madre con la mirada, esperando que ella me diera una razón para mantener el silencio. Cuando mi madre me preguntó con una sonrisa dudosa si todo estaba bien, le di una respuesta engañosa al escuchar el sonido de las llaves de mi padre en la cerradura. Con mucha emoción, mi papá le comunicó a mi mamá que emprenderían un viaje juntos. La mamá saltó de alegría, expresando una emoción casi infantil que a mi parecer resultaba excesiva, demasiado teatral para ser genuina. Los sonidos alegres se escucharon en el entorno, agudos y penetrantes, como si fueran ecos que resonaban en todos los rincones del cuarto. Comencé a experimentar un mareo intenso que provocó un fuerte vértigo, como si estuviera sintiendo desequilibrio en un nivel más allá de lo meramente físico. ¿Cómo es posible que mi madre se haya conducido de esa manera? ¿Tan tranquila estás? ¿Tan relajado / diagonal estás? Esa pregunta no dejaba de dar vueltas en mi mente, sin descanso. Su sonrisa, perfectamente cuidada y pulcra, daba la impresión de ser una máscara que ocultaba un misterio oscuro en su ser. No conseguía entenderlo, pero lo que más me enojó fue lo que dijo después. Con cariño, expresó que era motivo para festejar, sus palabras estaban cargadas de dulzura y picardía. Quizás podríamos invitar a otra persona de nuestra confianza para que nos acompañe en el viaje. De este modo, también podríamos solicitarle que cuide la casa durante nuestra ausencia. Las palabras que dijo tuvieron un profundo eco en mi interior. En ese instante vino a mi mente el recuerdo del padrino. Reflexioné en silencio.
noté que empecé a respirar más rápido. Mientras el reloj de la pared parecía ralentizarse, cada tic-tac resonaba con mayor fuerza, más profundo. Mi padre tomó su teléfono con naturalidad y sin vacilar, deslizó su dedo con calma hasta encontrar el número de teléfono de mi padrino. Mientras tomaba el móvil, notaba el ruido de sus nudillos al desplazarse y el leve zumbido del teléfono al comenzar la llamada. Después de ese instante, un profundo silencio dominó la atmósfera, siendo interrumpido al fin por las expresiones de mi progenitor. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal te encuentras? Con alegría en sus palabras, mi padre nos animaba a congregarnos en el hogar para celebrar antes de emprender el viaje, a pesar del ambiente frío que se sentía en la habitación. En mi interior, se desencadenó un remolino de sentimientos encontrados, debatiéndome entre la fidelidad y la confusión, sin tener claro cuál sería el próximo paso adecuado para tomar acción o comunicar mis pensamientos. Resultó imposible controlar mis pensamientos, sumergiéndome en esa percepción de traición. En la invitación algo no cuadraba, con la alegría desmedida de mi madre y la serenidad de mi padre. Daba la impresión de que todos tenían un papel en un escenario del que él no era parte. Por lo tanto, no tuve más remedio que unirme a la actividad. Acepté la propuesta con una sonrisa fingida que me costaba trabajo sostener. Con una mirada entrecerrada, mi madre parecía estar analizándome detenidamente. Acostumbraba a cuestionar sus elecciones antes de aceptarlas y estoy segura de que percibió mi incomodidad. Sin necesidad de hacer cuestionamientos, su semblante experimentó un cambio, volviendo a reflejar la amabilidad que solía transmitir. La madre de la persona habló de su esposo de manera muy cariñosa a pesar de la pregunta que le estaba haciendo. Intenté calmarla con una sonrisa fingida. Comprenderá la situación, o quizás, se sume a ella también. Los pasos de mi padre sonaron en el pasillo mientras regresaba con una botella de vino y 3 copas en su mano. Al destapar la botella, se percibió un delicado murmullo y el vino comenzó a ser vertido en las copas. El líquido de tonalidad oscura y profunda se extendía sobre la mesa como si fuera una capa. El teléfono vibró en la mano de mi padre, rompiendo por un instante la tensión que se había generado en la habitación. Está llegando, se acerca, comentó refiriéndose a mi tío. Finalmente se escuchó el sonido del timbre de la puerta. Empecé a sentir cómo mi corazón se aceleraba y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Al levantarse mi padre, se encaminó hacia la puerta, mientras mi madre se levantaba, arreglándose el cabello con cuidado, como si se estuviera preparando para algo más que un simple encuentro casual con un viejo amigo de la familia. La noche fue perfecta para festejar. No obstante, en el momento en que mi padrino hizo acto de presencia, se notó una alteración en el ambiente. El saludo que le brindó fue cordial pero enérgico, con un fuerte apretón de manos que compartió con mi padre, como si el paso del tiempo no importara y la complicidad entre ellos fuera sólida e inquebrantable. Tras abrazar a mi madre, ésta le devolvió una sonrisa afectuosa que llevaba tiempo sin mostrar. Descubrí algo inquietante en su actitud, pero opté por no comentarlo con nadie. Cuando se acercó a mí, abrió sus brazos como si fuera a abrazarme, pero por instinto me retiré y simplemente le di la mano. Un cordial saludo breve y formal. A mi papá no pudo evitar percatarse. ¿Qué ocurre, mi querida hija? ¿Por qué no le brindas el saludo correcto a tu padrino? Recordé cómo mi cuerpo se estremeció al pensar en lo rigurosos que eran mis padres con las tradiciones familiares, algo que me resultaba complicado de entender. Comunicó a su padre su pesar por no haber tenido intención de faltarle el respeto. El amigo dejó escapar una risa leve, rompiendo la tensión en el ambiente. Amigo, cálmate, no hay de qué preocuparse. En este instante, lo importante es disfrutar en lugar de corregir. Dirigámonos hacia la mesa donde se come. A su lado, como era habitual, se sentó mi padre, evidenciando la complicidad forjada a lo largo del tiempo. En su presencia, mi madre hablaba con ternura y se intercambiaban miradas que reflejaban una complicidad profunda. En mi cabeza, notaba que estaba sentado más lejos de lo que pensaba en la mesa. De tanto en tanto, las copas de vino resonaban suavemente, mientras observaba detenidamente la delicada dinámica entre mi madre y mi padrino. El contacto visual entre ellos no me producía tranquilidad, sino que, por el contrario, me causaba cierta incomodidad. Cada vez que lo realizaba, mi corazón comenzaba a palpitar con mayor fuerza, aunque no era debido a las risas ni al ambiente alegre. No, era algo distinto, con un tono más oscuro, cuando de repente se produjo un movimiento bajo la mesa. Pasaba desapercibido, pero lo suficiente como para llamar mi atención. De inmediato aparté la vista, intentando identificar la procedencia del ruido. Con suavidad, el mantel se movió, mostrando cómo el pie de mi padrino buscaba con firmeza el de mi madre debajo de la tela.
Un estremecimiento recorrió mi espalda de arriba a abajo. La atmósfera se volvió opresiva, haciéndolo difícil de inhalar. Me resultó irresistible y sentí la urgencia de entablar una charla acerca de un asunto específico. ¿Podría indicarme desde cuándo se unieron en matrimonio, padrino? Las palabras que solté fueron recibidas con tal desapego que hasta mi madre se asombró, lanzándome una mirada fugaz antes de apartar los ojos. Recibí una sonrisa de su parte mientras entretenía sus dedos con el borde de la copa de vino. Habían pasado casi 30 años. Respondió con una actitud relajada, pero sus expresiones revelaban cierta falta de sinceridad. ¡Qué maravillosa noticia, padrino! Continué mirándolo intensamente, sin desviar la vista de su rostro. Imagino que mi madrina está muy afortunada. Tener a un hombre tan íntegro y equitativo sin duda es motivo de gran satisfacción. El silencio que siguió expresó más que cualquier respuesta que se pudiera dar. Al oír mis palabras, mi madre, que estaba disfrutando de una copa de vino, estuvo a punto de ahogarse. En medio de una serie de toses constantes, su rostro adquirió un tono rojizo, impactado por la bebida y la ansiedad por igual. No me sorprendió la reacción, pues conocía la razón exacta detrás de ella. El padrino asintió y dijo con sus palabras: es muy probable que sea cierto, aunque en esta ocasión su expresión de felicidad se volvió más suave. La calma que antes se respiraba en el ambiente dio paso a una tensión evidente que se sentía por toda la casa. Decidí perseverar un poco más y mencioné a tu madre con una calma que no había sentido antes. ¿Qué piensas del desempeño de tu padre a lo largo de este extenso periodo de tiempo? ¿Opinas que es adecuado que se le otorgue reconocimiento y valor por su sinceridad? Su contestación fue aún más brusca. Volvió a toser con mayor fuerza y dejó la copa de vino bruscamente sobre la mesa. Notaba la mirada de mi padre sobre mí, pero prefería no encontrarme con sus ojos, anhelando que fuera ella quien tomara la palabra. Claro que sí, cariño, por supuesto, contestó al final, mostrando una sonrisa falsa. ¿Cuál es la razón de abordar ese asunto? ¿No sería mejor abordar otro asunto en nuestra charla? Mi padre, cansado y con un rostro pálido, pidió a mi tío que no le ayudara a subir las escaleras hasta su habitación. La actitud que transmitía su voz me puso en guardia, una resignación que jamás había notado en su persona. Murmuró resignado mientras erguía el pecho, como si buscara calmar una molestia arraigada en su ser, reflexionando que tal vez ya había rebasado el momento oportuno para afrontar esa circunstancia. Observé cómo se iba caminando con paso cansado. Tras un rato, decidí retirarme discretamente. Fingí estar igual de agotada que los demás, indicando que me retiraba para descansar. No obstante, en verdad me veía consumido por la inquietud internamente. Después de un lapso considerable, noté que alguien se acercaba. Me hice la dormida hasta que percibí un suave ruido. Con suavidad, la puerta de mi habitación se abrió ligeramente. Desperté con una ligera apertura de los ojos y distinguí la silueta de mi madre. Parecía estar observándome, como si tuviera que asegurarse de que estaba profundamente dormida. Al ver que no me movía, cerró la puerta con cuidado y se marchó. Retuve el aliento hasta confirmar que estaba una vez más sin compañía. Esperé un instante más, tal vez por presentimiento o por miedo a lo que descubriría. Finalmente, me erguí sobre las puntas de los pies, moviéndome con sumo cuidado. Mientras deambulaba por el pasillo, noté un murmullo apenas perceptible que emanaba de la cavidad. Me acerqué sin emitir sonido alguno, sintiendo los latidos de mi corazón resonar en mi pecho, y lo que presencié me dejó sin palabras. Mi madre estaba allí, erguida frente a mi padrino. Llevaba la prenda que mi padre le regaló, un conjunto que nunca pensé que lo vería usando. Mientras él la miraba, se deleitaba con el modelo, mostrando admiración y deseo a la vez. De pronto, mi mente se nubló y no pude controlarme. En este instante exacto, expresé con una furia que no sabía que tenía: en este momento, mi padre descubrirá. Al principio, mi madre se sorprendió, pero luego se llenó de pánico. En cambio, mi padrino apartó la mirada, incapaz de sostener un contacto visual conmigo. Con lágrimas en los ojos, me dirigí rápidamente hacia la habitación de mi padre, sin hacer ninguna pausa. Mi madre pedía con insistencia que me calmara mientras yo estaba allí. Entre sollozos, ella intentaba comunicarse, pero yo rechazaba escuchar lo que decía. Entré en la habitación de mi padre gritando, esperando que se despertara por el ruido. No recibí ninguna contestación. Algo no parecía estar bien. Me acerqué y lo sacudí con fuerza, llamándolo una y otra vez, pero no daba muestras de responder. Le pedí a mi papá que se despertara, cambiando mi tono de voz de frustrado a preocupado.
En ese momento me percaté de que tenía los ojos abiertos, pero no reflejaban emoción alguna. Al percibir el tacto gélido de sus manos, experimenté un estremecimiento que me hizo retroceder, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi papá no volvería a despertar. En el instante en que se despidió, partió sin decir una palabra. Nunca me atrevería a emprender ese viaje con mi madre o con alguien más. Me quedé junto a él, sin poder moverme debido a la dificultad para respirar. Sentía el peso abrumador de la tragedia sobre mí, como si una losa gigantesca descansara en mi pecho. Al ingresar a la habitación, mi madre se quedó quieta al darse cuenta de lo que yo ya sabía. Los llantos que antes la acompañaban desaparecieron, dejando solo un silencio aterrador en su sitio. Desde entonces, no he podido establecer contacto con ella. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado estricta y si algún día podré perdonarla. No obstante, el dolor, la traición y el conocimiento de que, mientras mi padre luchaba por su vida, ella estaba con otra persona, son cosas que aún me perturban. Tras todos los sucesos, mi padrino vino a verme, me pidió perdón y me rogó que entendiera. Manifestó que jamás quiso causar daño a nadie, tan solo se dejó llevar por un momento de debilidad. Una vez que mi madre fue puesta en libertad, cesé en mis intentos por localizarla. No pasaba desapercibida la ironía para él. Deseaba todo lo que parecía imposible, pero ya no lo anhelaba. ¿Qué acciones te han conducido a esta situación actual? ¿De qué manera se le podría brindar apoyo a la joven para recuperar la serenidad? Quiero agradecerte por tu atención y el tiempo que has dedicado a mis relatos. Antes de despedirnos, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, así como pulsar en el botón de me gusta si disfrutaste el contenido. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu fiel amiga Lucy. Nos vemos en la próxima ocasión.